¿Qué pasaría si la persona que más necesita ayuda está justo delante de ti? ¿Y si esa ayuda dependiera de que hicieras lo único que más te aterra? Actuar, romper el silencio, exponerte. ¿Te convierte la incapacidad de actuar en un cómplice? Celia no restauraba lienzos, sino libros. Vivía en un mundo de hojas amarillentas, el olor a papel viejo y el susurro de historias que ya habían sido contadas. Su vida transcurría en la tranquila penumbra de una biblioteca, reparando los lomos rotos y las páginas sueltas. Su mente, más que cualquier otra cosa, era un refugio contra el mundo exterior. Un lugar donde las palabras eran seguras y predecibles, a diferencia de las personas. De niña, un intento de ayudar a un amigo resultó en un malentendido doloroso. Una traición quizás, que le enseñó a huir de la enmarañada red de las emociones ajenas. La soledad no era una carga, era una armadura forjada en la decepción. Su rutina era su fortaleza. Cada día tomaba el metro a la misma hora, con los auriculares puestos, creando una burbuja impenetrable que la protegía del caos de las voces, las miradas y las exigencias de los demás. Era su propio escudo empático. Sin embargo, un día, sus auriculares fallaron. En lugar del podcast que le servía de barrera, fue golpeada por el zumbido de la realidad, el ajetreo de la multitud, el eco de risas nerviosas y sobre todo una ráfaga de ansiedad que no era la suya. Frente a ella, un joven miraba su teléfono. No eran solo los ojos vidriosos, sus manos temblaban incontrolablemente y su respiración era rápida y superficial. Murmuraba palabras apenas audibles, algo sobre no puedo y acabar con todo. Su rostro, más que un mapa de desesperación, era un grito silencioso que solo Celia pareció escuchar en el bullicio. El instinto de Celia le gritó con una ferocidad inaudita: «Está en peligro, ayúdalo ahora». Pero su cuerpo, su mente, la pararon en seco. El miedo a la interacción, a la magnitud de lo que implicaría intervenir en algo tan grave, a decir algo incorrecto, a invadir un espacio personal cargado de tal vulnerabilidad. Era una fuerza paralizante, más poderosa que el impulso de salvar. Se quedó inmóvil, sus pies pegados al suelo, cada músculo tensándose contra la acción, mientras el joven se levantaba abruptamente y justo cuando las puertas del tren se abrían, se bajaba, perdiéndose entre la multitud, llevándose consigo la última oportunidad de Celia de intervenir. La culpa se instaló en su pecho. Ahora su mente, antes un refugio, se había convertido en una prisión. Cada vez que recordaba ese momento, se sentía como una traidora. Celia, que había pasado toda su vida reparando historias, había permitido que una se rompiera justo delante de sus ojos. Se recluyó en su apartamento, un santuario que ahora sentía contaminado por la memoria de su cobardía. Su soledad ya no era una armadura, era un castigo autoimpuesto. Un día, una anciana que vivía al lado de Celia, a la que siempre había saludado con un breve movimiento de cabeza, se tropezó en el rellano. Celia la vio caer. El miedo a la exposición regresó, pero esta vez el peso de la culpa era mayor.
como un eco del rostro en el metro. No podía permitir que otra historia se desvaneciera en el silencio de su inanición. Dio un paso adelante, sus manos temblorosas, ayudando a la anciana a levantarse. La anciana, con una sonrisa sincera, le susurró: «Gracias, por fin alguien me vio. Estaba preocupada, mis gafas se rompieron y no sabía cómo llamar a mi hija». Celia asintió. Una extraña mezcla de alivio y una punzada de algo más, algo que no entendía del todo. La anciana entró a su apartamento, dejando la puerta entreabierta. Celia, por un instante, se quedó mirando al umbral, el pequeño espacio que ahora existía entre el silencio de su soledad y el sonido distante de una televisión en el apartamento de al lado. La historia de Celia nos deja en una incómoda encrucijada. La soledad no es la ausencia de personas, sino la incapacidad de verlas y la conveniencia de no hacerlo. Su heroísmo no fue salvar el mundo, ni siquiera a ese joven en el metro, sino atreverse a sentir y actuar. Pero ¿fue su acción una liberación o la apertura a una nueva y quizás más compleja forma de estar conectada? La anciana la había visto, sí, pero ahora Celia también la veía a ella, con sus necesidades y su fragilidad. Una invitación a un mundo que antes había evitado a toda costa. El «por fin alguien me vio» era para la anciana, pero quizás también era una profecía para Celia, una que ahora le exigía mucho más. Este relato nos obliga a confrontar nuestro propio miedo a la vulnerabilidad, sí, pero también a la responsabilidad que conlleva ver al otro. ¿Cuántas oportunidades de ayudar dejamos pasar? No solo por miedo, sino por la conveniencia de nuestra propia burbuja. ¿Y qué pasa cuando esa burbuja se rompe y la ayuda no es un acto puntual, sino el inicio de una conexión, de una exigencia tácita? ¿Es la empatía un poder, una elección o una responsabilidad ineludible que, una vez asumida, ya no tiene vuelta atrás? ¿Y tú, qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.